Bienvenidos a la tesis del hombre gris. Una vida encerrada en la normalidad es la manera más efectiva de faltarle el respeto al tiempo que tenemos. Autor desconocido. Hay algo que se repite en el aire de este tiempo. Todos piden un cambio, pero casi nadie se detiene a mirar qué parte de ese cambio empieza en uno mismo. Nos llenamos la boca con palabras como justicia, empatía, conciencia, evolución, pero pocas veces nos detenemos a observar la raíz de la incoherencia que nos sostiene. Queremos transformar el mundo sin transformarnos nosotros. El hombre gris camina entre personas que exigen honestidad mientras mienten en lo pequeño, que critican la corrupción pero compran con culpa o venden sin alma, que repiten discursos sobre amor mientras ignoran a quien tienen al lado. Y no lo hace para juzgar, sino para entender por qué nos cuesta tanto vivir en coherencia cuando sabemos perfectamente qué está bien y qué está mal. Quizás la respuesta esté en el miedo a perder comodidad, pertenencia, dinero o aprobación. El miedo a quedar fuera de lo normal. Pero lo normal, tal vez, sea precisamente la trampa más sofisticada que inventó la inconsciencia. Porque nos enseña a creer que vivir repitiendo lo que todos hacen es sinónimo de equilibrio, cuando en realidad es una forma elegante de dormirse en masa. El hombre gris no busca seguidores, busca espejos. No impone una idea, plantea una posibilidad. ¿Qué pasaría si todos decidiéramos, aunque sea por un solo día, no hacer nada que contradiga lo que sentimos verdadero? ¿Qué pasaría si cada acción, por mínima que fuera, respondiera a la voz interna y no al miedo externo? Tal vez ese día el mundo no cambiaría de inmediato, pero algo imperceptible empezaría a vibrar distinto. Las palabras perderían peso y los actos lo ganarían, las máscaras se volverían insoportables, y muchos descubrirían que el precio de la coherencia no es tan alto como se imaginaban. Porque lo único que cuesta es atreverse a vivir sin mentirse. El hombre gris se detiene frente a un mundo que todavía corre detrás de la distracción, pero imagina, en silencio, cómo sería si la coherencia se volviera contagiosa. No un milagro, no una revolución. Solo un gesto invisible, multiplicado millones de veces. Una persona decidiendo actuar en paz con su conciencia, otra eligiendo no vender lo que envenena, otra diciendo la verdad aunque tiemble, otra pidiendo perdón sin esperar respuesta. Y en ese pequeño mapa de gestos reales, el hombre gris ve un futuro distinto, no porque alguien lo haya prometido, sino porque alguien finalmente eligió dejar de mentirse. Imagina una sociedad donde el trabajo no sea una condena, porque cada uno haría lo que realmente sabe hacer bien, sin vender su tiempo al mejor postor, sino entregando su energía a algo que tenga sentido. Donde el dinero vuelva a ser herramienta, no amo. Donde el valor no se mida por la marca que se usa ni por el aplauso que se recibe, sino por la calma que deja cada acto. Imagina un mundo donde los padres aprendan antes de enseñar, donde los hijos puedan mirar a sus padres sin ver contradicciones. Un mundo donde el amor no necesite demostraciones públicas, porque se note en la mirada, en la coherencia, en el ejemplo. El hombre gris piensa en la política, y la ve disolverse. Porque cuando cada uno se gobierna a sí mismo, los gobiernos pierden poder. Piensa en las religiones, y también se diluyen, porque cuando el alma se reconoce a sí misma, ya no necesita templos. Piensa en los medios, y los ve quedarse sin audiencia, porque cuando la gente empieza a observar, el ruido deja de vender. No es un sueño ni una utopía. Es la consecuencia natural de una humanidad que aprendió a vivir sin máscara. Pero sabe que, antes de llegar ahí, habrá confusión. Habrá quienes no soporten el silencio, quienes intenten convencer de que la coherencia es extremismo, que ser honesto es peligroso, que pensar distinto es locura. Y aún así, el hombre gris sonríe, porque entiende que cada persona que actúe con verdad, por pequeña que sea, será una grieta en el muro de lo falso. La coherencia no necesita multitudes, solo necesita ejemplos que no se contradigan cuando nadie los mira. Y si ese día llegara, si el mundo eligiera la verdad antes que la comodidad, ya no habría necesidad de tesis, ni de profetas, ni de advertencias. Solo habría humanidad, finalmente consciente del poder que tiene cuando deja de vender su alma por un poco de aceptación. Porque al final, el precio de la coherencia no se paga con soledad. Se paga con libertad. El hombre gris se sienta, observa el horizonte y comprende que no hay cambio posible sin sacrificio. No el sacrificio que se impone desde el sufrimiento, sino el que nace de renunciar a lo que ya no tiene sentido. A lo largo de su caminar ha visto cómo muchos confunden coherencia con perfección.
Pero ser coherente no es ser perfecto. Es ser honesto aun cuando la honestidad te exponga. Es equivocarse sin justificarlo. Es sostener lo que se dice incluso cuando el silencio sería más cómodo. El precio de la coherencia no se paga una sola vez, se paga todos los días, en las pequeñas decisiones que nadie ve. En la palabra que se elige con cuidado, en el gesto que se ofrece sin testigos, en el trabajo que se hace sin esperar recompensa. Y aunque pocos lo digan, la coherencia duele. Duele porque te separa de la masa, porque te deja sin excusas, porque te obliga a mirar lo que realmente sos cuando nadie te aplaude. Pero ese mismo dolor es también una purificación. Es la prueba viva de que uno ha dejado de venderse barato. El hombre gris recuerda entonces todas las veces que se sintió solo. Los días en que dudó de su camino, los momentos en que pensó que tal vez la coherencia no valía tanto. Pero con el tiempo entendió que la soledad no era castigo, era un filtro. Solo se quedó quien no necesitaba mentirse para acompañarlo. Y así aprendió que vivir en coherencia no garantiza comprensión, pero sí garantiza paz. Y que esa paz, esa sensación de no deberle explicaciones a nadie, vale más que cualquier éxito, más que cualquier aprobación, más que cualquier aplauso pasajero. A veces mira hacia atrás y se pregunta si valió la pena. Y se responde con una sonrisa leve, casi imperceptible. Valió la pena porque nunca se traicionó a sí mismo. Y mientras el sol se apaga en el horizonte, piensa que si algún día la humanidad comprendiera lo que significa vivir desde ese lugar, el mundo dejaría de necesitar héroes, líderes o salvadores. Porque cada uno sabría, por fin, gobernarse a sí mismo sin necesidad de mentir. El hombre gris se levanta, acomoda su abrigo gris, y se pierde otra vez entre la gente. Sabe que no todos lo entienden, pero también sabe que, tarde o temprano, la coherencia será el idioma de los que sobrevivan al ruido. El hombre gris camina entre la multitud sin querer destacarse. Observa los rostros, los gestos, los silencios que gritan. Ve cómo todos piden un mundo más justo, pero pocos se atreven a cambiar su forma de vivir. Y piensa que, tal vez, la justicia no sea algo que se exige. Es algo que se practica, aun cuando nadie lo nota. A veces se pregunta si de verdad el ser humano quiere cambiar, o si solo quiere seguir soñando con la idea del cambio. Porque cambiar duele, y vivir en coherencia es una forma de revolución silenciosa que no todos están listos para afrontar. El hombre gris lo sabe, no hay transformación posible sin incomodidad. Por eso no condena a quienes todavía viven dormidos, solo los observa con respeto, sabiendo que cada alma despierta cuando puede, no cuando se la empuja. Piensa que quizás el problema nunca fue la maldad, sino la costumbre. Nos acostumbramos a lo incorrecto, a lo mediocre, a lo que todos hacen, y llamamos a eso normalidad. Pero la normalidad, piensa, es el anestésico más eficaz que inventó el miedo. Por eso, cuando alguien elige ser coherente, aunque sea en lo mínimo, rompe algo mucho más grande de lo que imagina. Rompe el pacto silencioso con la inconsciencia colectiva. Y ahí, en ese instante donde alguien elige hacer lo correcto sin testigos, sin aplausos, sin cámaras, ahí comienza el verdadero cambio. El hombre gris no pretende que todos sigan su camino. Solo desea que cada uno escuche el propio, que cada decisión nazca desde adentro, y no desde el ruido del mundo. Porque si algún día la coherencia se volviera una costumbre, ya no habría que esperar milagros, porque el milagro sería cotidiano. El hombre gris continúa caminando, sintiendo que cada paso, aunque sea invisible, ya forma parte de ese futuro posible. Y comprende, finalmente, que la coherencia no es un destino, es un modo de andar. Reflexión final. Tal vez el precio de la coherencia no se mida en monedas ni en logros. Tal vez se mida en la tranquilidad de cerrar los ojos cada noche sabiendo que no hicimos daño por costumbre, que no traicionamos lo que sentimos verdadero, que no elegimos lo fácil cuando sabíamos que lo correcto dolía un poco más. El hombre gris sabe que no vino a convencer, vino a recordar. A recordarnos que el cambio que todos piden no está esperando afuera, sino adentro, en los gestos pequeños que nadie ve, en la decisión íntima de no repetir lo que enferma, en el coraje de actuar sin esperar aprobación. Porque si cada uno entendiera que la coherencia personal es una forma de amor colectivo, ya no habría que pedir paz, ni justicia, ni verdad. Todo eso nacería como consecuencia natural. El hombre gris mira al horizonte una vez más, y entiende que su tarea no es hablar de lo que falta, sino vivir de acuerdo a lo que ya comprendió. Y mientras el viento sopla y las luces se apagan una a una, piensa que tal vez el mundo no necesita más palabras, sino más ejemplos silenciosos.
Entonces se queda quieto, respira profundo, y deja una pregunta flotando en el aire, para quien todavía crea que nada puede cambiar. ¿Y si el verdadero milagro no fuera cambiar el mundo, sino empezar a no mentirse más? Gracias por llegar hasta el final. Si este mensaje resonó con vos, si en algún punto te hizo pensar o simplemente acompañó tu silencio, te invito a dejar un me gusta o un comentario. No es por los números, ni por la visibilidad, sino porque cada gesto, por pequeño que parezca, ayuda a que este espacio siga vivo. Este canal no busca convencer a nadie, solo dejar una huella para quienes sienten que todavía hay algo por descubrir dentro suyo. Y si al escuchar esto sentiste calma, reflexión o un pequeño impulso de mirar distinto, entonces la coherencia de este trabajo ya tuvo sentido. Suscríbete si querés acompañar este camino, y compartilo solo si lo sentís necesario. Porque lo importante no es que llegue a todos, sino que llegue a quien lo necesita. Nos reencontramos en el próximo capítulo de la tesis del hombre gris, donde, como siempre, seguiremos buscando comprender el mundo, pero sin dejar de mirarnos por dentro.